Vamos a ponernos de pie para comenzar este momento de estudio, momento de conocimiento de la palabra, para dar gracias a Dios por todo este conocimiento que siempre nos debe llevar a la búsqueda del bien y de la verdad, que es Jesucristo mismo, que se transparenta, que se hace visible en la Escritura. Bueno, entonces nos vamos a ubicar todos en el capítulo 8, pero antes, siempre recordando para los que no vinieron la vez pasada y también para que refresquemos nuestra memoria, en el capítulo anterior, en la charla anterior, vimos cómo Jesús inicia su misión con el bautismo en el río Jordán. Y hablábamos un poquito, algunos aspectos importantes, aspectos teológicos del río Jordán y por qué aparecía allí Juan, ¿no? Juan era como ese nuevo Elías, que daba como inicio a ese momento de esperanza o de consolación para el pueblo de Israel. Recuerden que hablábamos que la consolación comenzaba en el desierto, allí se hacía presente. Luego hablábamos que la geografía de Israel en las Sagradas Escrituras se presenta como un quinto evangelio. Y esto es muy interesante, porque cada uno de los aspectos que nos revela la geografía se convierten también en teología. Y nos hablan cada piedra, cada río, cada lugar geográfico tiene una explicación para los judíos y por supuesto que para nosotros también. Jesús vence las tentaciones en el desierto, vimos las tentaciones, recordamos que las tentaciones nos hablan también de las tentaciones de Adán y las tentaciones que sufrió el pueblo de Israel en el desierto. Y cómo Jesús vencía la tentación en ese lugar donde el pueblo de Israel fracasó. Jesús nos presenta mejor un ideal de vida, las bienaventuranzas. Y decíamos que era un ideal en el cual necesitábamos echar mano de la gracia de Dios. No se puede vivir las bienaventuranzas o todo el sermón del monte si no hay una gracia especial que nos llega al corazón, que hay que pedir siempre, ¿no? Para poder entender lo que nos está diciendo Jesús. Vamos a comenzar entonces en el capítulo 8, un poquito antes del 8, el versículo 7, 28. Nos dice lo siguiente: cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Estoy en el 7, 28 de Mateo. Nadie queda indiferente después de que Jesús baja de la montaña. Hay que tomar una decisión de seguirlo o no. Y aquí aparece que muchos lo siguieron. La gente quedaba admirada de esas enseñanzas, porque lo hacía con autoridad y no como los maestros de la ley. Va a poner Mateo también aquí como una confrontación, y aquí comienza el jueguito de esa confrontación que decíamos entre Jesús y los judíos. Y luego se va a hacer mucho más fuerte y lo vamos a ver hoy también. Vamos a leer el 8. Jesús pues bajó del monte y empezaron a seguirlo muchedumbres. Entonces aquí ya se nota que les impactó mucho. Les llegó mucho al corazón el mensaje de Jesús, el sermón del monte. Y dice que un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y aquí lo primero que vemos es algo que normalmente no haría un leproso.
Hay que leer muy bien cada uno de los personajes. Los leprosos no se podían acercar a las personas. Ellos tenían que estar distantes, incluso llevar una campanita y tocar la campana. Cuando pasaba por un pueblo, tenía que ir gritando, impuro, impuro. La lepra estaba relacionado también con el pecado. O sea, intuía los fariseos, los sacerdotes de la ley, intuían que ese leproso algo tuvo que haber cometido. O él o sus padres. Estaban acarreando un pecado muy duro. Entonces, era como una forma de castigo y ante el templo, pues era impuro, no podía llegar al templo, ni mucho menos, como lo vemos aquí, entrar en contacto con una persona. Y ven ustedes que aquí se acerca el leproso. Si yo fuera leproso, lo primero que tendría que decir es, Señor, sáname, ¿no? Pero fíjense qué bonita lo que dice el leproso. Señor, si quieres, decimos eso nosotros en la oración, no siempre, ¿no? Le imponemos muchas veces un programa a Dios. Ay, Señor, es que yo quiero esto y a ti te sale maravilloso, que lo hagas de esta manera, ¿no? Lo vamos como encaminando hacia lo que en realidad nosotros queremos, no lo que Él quiere, sino lo que nosotros creemos que es lo mejor. ¿Ya? Así pedimos muchas veces en nuestra oración. Y nos enseña el leproso que hay que pedir no de acuerdo a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. Bueno, ocurre el milagro y Jesús le va a decir al leproso que tiene que, mira, no se lo digas a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tienes que hacerles una declaración. Un poco para que entendamos, ya busquemos Levítico 14. Vamos a buscar, son los primeros libros de la Biblia. El Levítico 14 nos habla de cómo cuando una persona quedaba liberada de la lepra, o que a lo mejor fue mal diagnosticada, hoy en día pudo haber sido una erupción en la piel y le dijeron que era lepra, y entonces se curó y esa persona tenía que ir al templo y declarar. ¿Y qué pasaba cuando declaraba? Vamos a ver en el Levítico 14, dice la purificación del leproso. Yahvé habló a Moisés y le dijo, esta es la ley para el día de la purificación del leproso, cuando lo lleven al sacerdote. Por eso Jesús lo manda al sacerdote. Y aquí lo que muestra Mateo es que Jesús es respetuoso de la tradición de los israelitas. Ni quebranta la ley, ni va en contra del templo, ni mucho menos va en contra de los sacerdotes y todo lo que representa el pueblo de Israel. Dice, el sacerdote saldrá fuera del campamento para examinar al leproso y comprobar que la llaga de la lepra ha sido sanada. El sacerdote mandará traer para el que ha de ser purificado 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, escarlata y hisopo. Después mandará sacrificar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua fresca. Tomará luego el pájaro vivo, la madera de cedro, la escarlata y el hisopo, y los mojará incluso el pájaro vivo en la sangre del pájaro inmolado sobre el agua fresca. O sea, toda una liturgia para la purificación de ese leproso. Luego, para no hacerlo tan largo, lo afectaba hasta las cejas, todo, de pies a cabeza, para que no hubiera ninguna llaga de la lepra, ¿no? Al entrar Jesús, estoy en el 5, Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un capitán de guardia. Entonces ubiquen Cafarnaúm.
Entonces yo les dije, ustedes van siguiendo aquí el puntero si aparece ahí, ¿no? Entonces aquí es el monte de las beatitudes en inglés, es el monte de las bienaventuranzas, aparece por aquí más o menos en esta parte. ¿Se acuerda? Lo tienen ahí en su mapa. El monte de las bienaventuranzas. Esta es la parte alta, montañosa de Israel. Entonces por aquí más o menos fue donde él dio el discurso. Ay, espera. Y ahora nos está diciendo que al entrar Jesús a Cafarnaúm, o sea, llegó a Cafarnaúm que queda aquí. Es una ciudad costera. Vemos un milagro, vamos a decir, a control remoto o online, hoy en día con toda la tecnología que tenemos, ¿no? Porque vemos una gran disposición en el centurión, que era un centurión, un comandante del ejército romano. Centurión porque manejaba una centuria, o sea, 100 hombres. Era una persona importante dentro de las fuerzas armadas del imperio, del imperio romano. Y aún así, reconoce en Jesús a una persona de Dios. No sabemos especialmente si lo reconoce como un Mesías o no, pero sí tiene una humildad de decir, esta persona es un enviado de Dios. Y le pide el milagro. Y al ver esa disposición tan grande, Jesús quiere ir con él, ¿no? Y él le dice, no, yo soy capitán y a cualquiera le digo, ve y viene, ¿no? Y Jesús se queda admirado de esa fe. Bueno, seguimos. Es con el otro milagro. Jesús, estoy en el 14, Mateo 8:14. Jesús fue a casa de Pedro. Allí encontró a la suegra en cama. ¿Dónde vivía Pedro? Ahí mismo. No nos hemos ido para que nos ubiquemos geográficamente. Estamos en Cafarnaúm. Allí encontró a la suegra de esta en cama, con fiebre. Mira, esto es lo que les quería mostrar. Es hoy en día en Israel. Esa es la casa o fue la casa de Pedro, ¿no? Ahí en el mar de Galilea. Y esto era una mezquita aquí, como unas ruinas de lo que era antes la ciudad, ¿no? Y parece que Jesús también vivía ahí, o Pedro le había acondicionado una habitación a Jesús. Y cuando hay un momento que dice que Jesús regresó a casa, se está refiriendo a que volvió nuevamente a Cafarnaúm, lugar donde él pernoctaba. Y aquí es importante destacar una cosa, y es que hay un relato parecido. Siempre hay que ir a los paralelos, ¿no? Marcos 9:27 dice que después de que la suegra se recuperó, empezó a servirlos, o sea, a servirlos a todos. Sin embargo, aquí nos habla del servicio exclusivo a Jesús. Fíjense lo que dice. Jesús fue a casa de Pedro, allí encontró a la suegra de esta en cama con fiebre. Jesús le tocó la mano y le pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderlo, no atenderlos, como dice Marcos, sino atenderlo a él. La exclusividad de Jesús, ¿no? Ya se va mostrando. Recuerden que lo que les había dicho el otro día, Mateo es enormemente celoso. O sea, quiere mostrar, para él Jesús es esa persona que está por encima de todos los seres humanos, ¿no? Como es. Pero, lo vamos a ver después, a veces nos roba un poquito de humanidad de Cristo. Humanidad que sí nos muestra Marcos. Cuando veamos Marcos,
nos muestra como un Cristo como más solidario, como más nuestro, como más compañero de camino. Marcos. ¿Y por qué? Ustedes se preguntan por qué. Recuerden que Mateo está hablando para los judíos, y esos son judíos que están ubicados en Antioquía. Y él tiene que venderle bien la idea del Mesías. Venderles como los vendedores en el país, ¿no? Son buenos porque tú vas a comprar una camisa y entonces te dice, uy, esa camisa le queda perfecto, pero si se prueba el pantalón, entonces le luce mejor, ¿no? Y le prueban el pantalón, pero pruebe los zapatos sin compromiso, ¿no? Pruébelo, uy, eso le queda divino. Resulta uno llevando a casa zapato, camisa y pantalón y solo iba por la camisa, ¿no? Mateo va a hablar a un público exigente. Entonces tiene que demostrar que Jesús verdaderamente sí es el Mesías. Y entonces por eso nos lo va a mostrar como los personajes del Antiguo, como los grandes héroes del Antiguo Testamento. Va a hacer esa correlación siempre. Va a mirar siempre a Moisés, va a mirar siempre a Eliseo, va a mirar siempre a David, a los grandes personajes de la época, de las épocas gloriosas de Israel. Entonces nos muestra a un Jesús divino, ¿no? Bueno, encierro el paréntesis y seguimos. Luego aparece un intermedio, ya no es milagro, es como un resumen. Nos dice en el 16, en el 8:16, al atardecer le llevaron muchos endemoniados, él expulsó a los espíritus malos. Y luego, bueno, aparece un texto de Isaías, él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Qué curioso este texto, que se repite en todos. Este es uno de los textos que repiten todos los evangelistas. Fíjense que ahí aparece Juan 1:29, los que tienen Biblia con numeritos al lado. ¿Sí? Juan 1:29, Lucas 9:57 y Marcos 4:35. Todos están de acuerdo en esto. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Es como un himno cristológico. Bueno, el intermedio va del 8:16 hasta ese intermedio hasta el 22. Pero aquí, otro aspecto curioso, a ver, en ese intermedio que aparece ahí, nos muestra el seguimiento radical, porque se le acerca un personaje así, dice, entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Ya? ¿Y qué le dice Jesús? Los zorros tienen cueva, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y aquí muestra el carácter itinerante de Jesús. Cómo la iglesia debe, como dice el Papa Francisco, y en esto insiste mucho, esa iglesia en salir. Que iglesia somos todos estamos llamados a anunciar el Evangelio. Cada uno de nosotros, en nuestra casa, en nuestra empresa, en la calle, con nuestras actitudes, ¿no? Una iglesia de puertas abiertas. Y ve la enorme exigencia de Jesús porque, oído ahí, dice que en el otro, dice, el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza. En el 8:21, ¿qué dice? Otro de sus discípulos le dijo, Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Y entonces aquí vemos a un Jesús que no, eso de las medias tintas no le gusta. O están conmigo o están contra mí, ¿no? O sea, la vocación nos lleva a un seguimiento radical. Radical. ¿Y por qué aparece esta escena? Es muy parecida a una escena, tienen ahí otra cita bíblica del Antiguo Testamento, Primera de Reyes 19:20, ahí aparece. Bueno, para no buscarla, porque no nos va a llevar mucho tiempo buscar una y otra, les voy a explicar qué nos dice Primera de Reyes 19:20.
Elías llama a la misión a Eliseo. Y entonces Eliseo le dice, ¿será que puedo ir a despedirme de mis padres? Y entonces Elías le dice, no hay problema, ¿quién soy yo para impedírtelo? Ve, ¿no? Y entonces Eliseo va y se despide de sus padres y luego regresa. Pero es curioso en el diálogo porque dice, Elías le dice a Eliseo algo así como, ¿quién soy yo para impedírtelo? Ve, aquí sí vemos a alguien que es una persona que sí no lo puede impedir, que es Jesús, ¿sí? O sea, hay una enorme autoridad. Luego, ahora sí, retomamos nuevamente en el 8:23, retomamos nuevamente los milagros, y aparece la tempestad calmada. Fíjense esto. Jesús subió a la barca, sus discípulos le siguieron. Y ahí está también al ladito Marcos, ¿qué? ¿Qué numerito tienen ahí? O sea, significa que es paralelo con Marcos, ¿qué? 4:35. Muy bien, entonces estén atentos a esos paralelos. Aquí dice, Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. En Marcos, los discípulos son los que suben a la barca a Jesús. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué me está diciendo a mí en Marcos que no me lo dice aquí en Mateo? Está hablando de un cansancio y un agotamiento físico. Y si no, busquen Marcos, eso lo vamos a buscar. Marcos 6:30. Marcos 6:30. Vamos a guardar un lugar tranquilo para descansar un poco, Sí, sigue. porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Ajá. Se fueron solos en la barca a un lugar despoblado. Sí, es el mismo relato de la barca y hasta ahí. ¿Qué nos está diciendo ahí? El pobre Jesús estaba reventado del cansancio. ¿Ah? Sin embargo, aquí no lo muestra débil, ya lo dijimos, ¿no? No lo muestra, o sea, él toma el relato, dijimos que era como Mateo, meter todo meter todo a Marcos en Mateo, ¿no? Sin embargo, vemos que él le da otra intención, ¿no? Como nos quiere mostrar a un Jesús mucho más fuerte, un ideal de Jesús, esto quita esa parte débil. La parte humana, nos está sacando un poquitito ahí de eso que nos gusta tanto, es que nos encanta eso de Jesús, ¿no? Cuando nosotros vemos, y a mí me pasa en la Eucaristía, cuando yo celebro la misa, yo quiero ver a Cristo en la cruz, entonces no me gustan las cruces lisas, me gusta ver a Cristo porque me dice a mí por qué estoy celebrando esta Eucaristía. O sea, ese es el sacrificio de ese que dio todo por mí. Entonces yo llego a una iglesia y lo primero que trato de ubicar es dónde está la cruz. Bueno, lo humano de Cristo, ¿no? Bueno, pues el hombre estaba cansado, no tenía tiempo ni para comer. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se durmió. Uno cansado se duerme, ¿no? Entonces los discípulos se acercaron y lo despertaron. Bueno, entonces dice que se levantó una tormenta muy violenta en el lago. ¿Por qué se levanta una tormenta en el lago? Vamos aquí al mapa. Ven que esta es la parte, les estoy mostrando aquí con el puntero. Es la parte alta, la parte montañosa de Israel. Y hacia acá vienen vientos fríos por la montaña, ¿sí? ¿Sí está mostrando ahí el puntero? Entonces, vientos fríos, pero esta parte es desértica, ¿no? Más abajo tenemos, más por acá tenemos recuerden, el desierto de Judá. Entonces, al chocar los vientos fríos con el aire caliente, se producen las olas. Creo que fue en el 2005, si no estoy mal, yo estaba viendo el otro día por internet,
que hubo olas de 3 metros de altas. Entonces, si uno va en una barca, ¿sí? Yo creo que un sustito se pega, ¿cierto? Los discípulos estaban asustados, entonces van a despertar, ¿no? ¿Y qué les dice Jesús? Pero, Señor, bueno, ellos le dicen primero, Señor, sálvanos que estamos perdidos. O sea, ya se veían alcanzados, o sea, ahogándose. Pero Él les dijo, qué miedosos son ustedes. Qué poca fe tienen. Entonces aprovecha para hablar de la fe. Y daba orden al viento y al mar y todo volvió a la más completa calma. ¿Qué nos está diciendo Mateo ahí? Que Jesús no solamente cura nuestras debilidades, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, sino también tiene poder sobre la naturaleza. Es capaz de dominar la naturaleza, dominar las aguas. Las aguas tienen también una connotación, un significado, pues, teológico para los israelitas. Significa el caos, la oscuridad, el mal. Y uno puede hacer una interpretación para uno mismo, ¿no? Todo lo que nos llega, nuestros miedos. Y Jesús tiene poder para pasar por encima de esas cosas. Bueno, luego aparece en el 8:28 la escena de los 2 endemoniados. ¿Sí? Al llegar a la orilla, a tierra de Gadara, llegaron a Gadara. Primero, bueno, nos descuidamos aquí con el mapa, pero pasaron a la otra orilla, ¿no? Más o menos a la altura de Bethsaida. Luego dice que fueron a Gadara. ¿Dónde queda Gadara? Acá. Ahí habla de la muerte de los cerdos y vamos a ver por qué. Al llegar a la otra orilla, a la tierra de Gadara, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros. Marcos dice que solamente era un endemoniado. Y vinieron a su encuentro, eran hombres tan salvajes que nadie se atrevía a pasar por el camino. Y se pusieron a gritar, no te metas con nosotros, Hijo de Dios. Pues ya hasta el mal, es capaz de reconocer la divinidad de Dios, de Cristo, perdón. Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. A cierta distancia de allí había una gran piara de cerdos comiendo. Los demonios suplicaron a Jesús, si nos expulsas, envíanos a esa piara de cerdos. Jesús le dijo, vaya. Salieron y entraron en los cerdos. Al momento toda la piara se lanzó hacia el lago por la pendiente y se ahogaron. Entonces aquí está, ¿ven? Muerte de los cerdos. Por aquí se dieron bote los cerdos. No vemos curso de ¿No se ve? ¿Se ve algo? Sí, muerte de los cerdos, dice. ¿Ya? Igual esto les va a quedar en el video si ustedes quieren, y es importante que luego ustedes repasen, vean las citas, ¿verdad? Bien. Y aquí nos está diciendo algo también. Entonces ya dijimos, Cristo tiene poder sobre las enfermedades. Cristo tiene poder sobre los elementos de la naturaleza. Puede controlar la tempestad, el viento. Y Cristo tiene poder sobre las fuerzas del mal. Y no solamente expulsa las fuerzas del mal, sino que las destruye, las aniquila. Solamente eso lo puede hacer Dios. Es un exorcista. Cuando está haciendo el exorcismo, lo que puede sacar el diablo, o el demonio que tiene, o el espíritu humano, pero no es capaz de destruirlo. Solo Jesús es capaz de destruir totalmente, de ahogar el mal. Bueno, luego
Estamos en el 9.2. 9.2. Allí Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Oído. Entonces, ¿regresó a dónde? Capernaum. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Este es el mismo paralítico, aquí no lo menciona, pero a ver cuál es aquí. Lucas, ¿no? En Lucas 7:48 nos habla que es el paralítico que bajan del techo. Bueno, al ver Jesús la fe llevan tendido en una camilla al paralítico, al ver Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: qué manera de burlarse de Dios, ¿no? Esos pobres, por favor, no piensen mal de los pobres fariseos, entendámoslo. O sea, ya hemos dicho que estas cosas solamente, si no es por revelación divina, no lo entendemos. Este se presenta y dice que es hijo de Dios, y aparte dice esto que para ellos es prácticamente una blasfemia, decir que Él perdona los pecados cuando los pecados solamente los puede perdonar Dios. Entonces, cualquier persona, por muy tranquila que sea, escucha ese discurso y de una vez dice: uy, aquí hay algo raro, ¿no? O sea, o está diciendo la verdad o está loco de remate. ¿Qué es lo que pensaría un judío de la época al ver a Jesús hablar de esta manera? Pero, ¿qué le dicen? ¿Qué es más fácil, no? Recuperar a un paralítico. ¿Qué es más fácil? ¿Decir quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? O sea, ya están viendo ustedes un milagro. Solo Dios puede sanar. Ahora, si solo Dios puede sanar, si Dios sana a nivel físico, también va a ocurrir en ese ser humano una sanación espiritual. La enfermedad de parálisis se entendía también como una especie de pecado que había en el ser humano. Entonces le estaba liberando, tanto físicamente como espiritualmente. Era una liberación. Entonces Jesús, lo que dice ahí, tiene capacidad de introducirse en el ser humano. Movilidad espiritual, va directo a nuestro corazón. Nos sana desde ahí. Bueno, seguimos. ¿De tiempo? Bueno, entonces llamado a Mateo, ahí aparece otro intermedio. Hay una serie de 3 milagros, intermedio. 3 milagros, intermedio. ¿Sí? Y aquí aparece el llamado de Mateo. Jesús al irse allí vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. ¿Cómo se llama la empresa que recauda impuestos aquí en Chile? ¿Ah? Ya, ok. Bueno, pues él trabajaba para esa empresa, versión israelita, ¿ya? Pero no solamente, o sea, el hecho de trabajar ahí, por un lado era beneficioso a nivel económico, ganaba bien, y de vez en cuando también a su bolsa metían algo más de lo que cobraban, pero eran personas enormemente repudiadas por los judíos en general. Eran pecadores públicos. ¿Por qué? Uno, por eso, porque abusaban de la gente, y segundo, porque eran judíos que cobraban impuestos para Roma. Eso era alta traición, cobrar impuestos para el imperio.
que lo somete. Dice que lo siguió enseguida. ¿Qué había en el corazón? No sabemos, ¿no? De Mateo. Pero parece ser que lo había escuchado antes. Tuvo que haberlo escuchado en el monte, en el Sermón del Monte. Y allí ya empezó a generarse por dentro, ¿no? Todo un deseo, un querer cambio en su vida, y de golpe le llega la vocación. Y claro, él dice que lo dejó todo, y es como si tienes el dinero aquí en la mesa y lo dejas ahí, y sale al encuentro de Jesús. Son decisiones radicales, ¿no? Bueno, hemos visto también en los santos, ¿no? Así, decisiones, por ejemplo, San Francisco de Asís, ¿no? San Francisco de Asís. Y otros santos que de forma radical se han entregado al servicio de la misión de Cristo. Bueno, seguimos. Aquí comienza ya la confrontación con los judíos, lo vemos, ¿no? Mateo, bueno, lo invita a comer, y en esa comida pues están sus amigos, cobradores de impuestos y demás, en la mesa, y los fariseos al ver esto decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios: me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Bueno. Por aquí habla también de vino nuevo, no dures. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de tela nueva, porque el pedazo nuevo tiraría el vestido y la rotura se haría mayor. Y nadie echa vino nuevo en recipientes de cuero viejos, porque si lo hace se reventarán los cueros. El vino se desparramará y los recipientes se estropearán. El vino nuevo se echa en cueros nuevos. Él es ese nuevo vino. Quiere mostrar que Él es ese nuevo vino. Bueno, aquí aparece otro milagro. Jesús resucita a una niña y cura a una mujer enferma. En Marcos 5:21 nos da más detalles. Por ejemplo, nos dice el nombre de ese señor, ¿sí? Que aparece ahí, que se llama, ¿cómo? Jairo. Nos da esos datos, y además que era el jefe de la sinagoga. Aquí simplemente dice, se postró delante de él, dice, llegó un jefe de los judíos, y ahí lo resume todo. Se postró delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos, pero en el camino hay otro milagro. ¿De quién? La hemorroísa. Y aquí la hemorroísa hace algo que tampoco debería haberlo hecho. Toca a Jesús, o sea, lo está haciendo impuro. ¿Sí? Pero Jesús pudo haberse callado la boca y haber dicho: nadie murió, ¿no? Pero Él quiere demostrar que está por encima de esas cosas de la ley y que la caridad está por encima de la norma. Y entonces dice: ¿quién me tocó? Y entonces la mujer se le presenta, ¿no? Y aquí vamos a leer. Dice, pues ella pensaba, con solo tocar su manto. Dice así: mientras iba de camino, una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragia se acercó por detrás y le tocó el fleco de su manto. Pues ella pensaba, con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo, fíjense que el relato es diferente.
Creo que es Lucas o Marcos, no estoy muy seguro, pero ustedes luego ya lo pueden comparar. Porque en esos relatos paralelos es Jesús el que pregunta y hace como un escándalo y dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen, pero si viene un poco de gente por aquí, por todos lados, no ven que nos están empujando y ahora tú preguntas quién me tocó. O sea, ven que hay como eso lindo de Jesús, de decir, hay un ser humano que me ha tocado, ¿no? O sea, no es indiferente al dolor humano, a la enfermedad, a las necesidades nuestras. Quiere buscar inmediatamente plantar cara, de forma positiva, claro, a esa persona que lo ha tocado. Quiere levantarla, quiere ayudarla, ¿no? Pero aquí es un poco escueto Mateo, ¿no? Y entonces él ya da por hecho de que Jesús se volteó, la miró y listo, ¿no? Bueno, Jesús se dio vuelta, así nomás, y al verla le dijo, ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento quedó sana, la mujer quedó sana. Pero hay un detalle que no podemos dejar pasar, porque mientras iba de camino desde hacía 12 años, aquí habla de 12 años, la mujer llevaba con esas hemorragias 12 años, y la niña en Marcos, sí creo que es en Marcos, mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se postró delante de él y dijo, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Bueno, busquemos Marcos 5:21, porque nos revela la edad de la niña. Aquí no aparece, y necesitamos saber también qué edad tiene la niña. A ver, unos busquen Marcos 5:21 y otros Lucas 8:40, porque no estoy muy seguro dónde aparece la edad de la niña. Marcos 5:21. Sí. 5:25. Atravesó el lago y al volver a la una gran muchedumbre se fijó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga, llamado Jairo, suplicando que mi hija estaba en e impuso sus manos sobre ella para que se consuele y se iba viviendo. Jesús se fue con Jairo, que estaba en medio de un ejecutivo que lo tenía. Se encontraba allí una mujer que parecía de una Jairo. ¿No dice ahí 12 años? 12 años. En Lucas, listo, entonces no era en Marcos, era en Lucas. Entonces ya desciframos, y aquí es muy interesante. La niña tiene 12 años y la hemorroísa tiene 12 años de sufrir Parece una crítica, recuerdo que esto es en clave de comunidad, ¿no? Una crítica a al pueblo de Israel, porque cuando nosotros hablamos de 12, ¿qué se nos viene a la cabeza? Se nos viene a la cabeza los hijos de Jacob, los 12, se nos viene a la cabeza las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Se nos viene a la cabeza, recuerdan, el otro día lo vimos, los 12 consejeros de Moisés. Entonces nos está hablando del pueblo de Israel, nos está diciendo que está, en pocas palabras, muerto y está herido, está sangrando, y que Jesús viene a detener esa muerte y esa hemorragia, y es bonita la palabra talita cum, dicen en Marcos, dice talita cum, y la niña se levanta, ¿no? Es decir, ante el poder de Cristo, la iglesia, el pueblo de Dios, nuevamente se levanta. Si está muerto, nuevamente vuelve a vivir. Esa es una interpretación teológica. Bueno, luego aparecen los 2 ciegos, pero los ciegos en el 9:30. En el 9:30 es curioso porque Jesús le dice, shh, silencio, no digan nada, no digan nada que yo los sané. Jesús no quiere pasar por un milagrero.
Fue enemigo de eso. Y es que si uno se pone a meditar bien, los milagros no dan la fe. No dan la fe. Mire, uno dice, y yo he visto, porque he estado, misas de sanación, río de gente. Uno dice, voy a celebrar una misa de sanación y te llega la gente, te sale hasta por debajo de las piedras, ¿cierto? Y de toda esa gente que recibe el milagro, ¿cuántos vuelven? Es como el otro día veíamos los leprosos, ¿no? Que solo regresa uno, y el que regresa es extranjero y pagano, y los que eran del pueblo de Israel, esos no regresaron a agradecer, ¿no? Entonces, el milagro por sí mismo no da la fe. O sea, Jesús, ¿qué nos está diciendo con el milagro? Nos está diciendo que Él tiene poder, sí, pero no quiere verse como un mago, ¿sí? Como un mago. Por eso le dice a los ciegos silencio, no se lo digan. ¿Y qué le dicen los ciegos? Fíjense. Después ordenó, cuiden de que nadie lo sepa, pero ellos en cuanto se fueron lo publicaron por toda la región, o sea, no se lo guardaron. No se guardaron nada. Yo les decía alguna vez a algunas personas, creo que en una homilía, es como si un día nosotros descubrimos la vacuna definitiva contra el cáncer, ¿no? Somos científicos todos y un día en nuestro laboratorio la encontramos. Te vas a aguantar las ganas, ¿cierto? De decirle al mundo que tienes la cura para esta enfermedad. Lo mismo con Cristo. No te puedes aguantar las ganas de decir que Cristo es tu Señor, que es tu Salvador, que ha hecho muchas cosas por ti, que cada día te salva de las locuras que haces. Si actuáramos así, ¿cómo cambiaría la evangelización? Más testimonial, ¿no? Más de aquí, del corazón, de lo profundo, de lo que Dios hace por nosotros. No decir cosas, tantas teorías que hay en torno a Cristo. Eso nos salva. Es nuestra vida de fe. Lo que Dios ha hecho en nosotros es lo que impacta a los demás, lo que engancha el corazón de los otros. De lo contrario, siempre lo que digamos quedará en palabras. Y las palabras se olvidan. Pero el testimonio ese queda grabado a fuego en el corazón. Ese no se va, permanece ahí. El endemoniado mudo también es una crítica a la iglesia. Estamos hablando de que en los años 85 más o menos, es que es el que se construye como tal el cuerpo de este evangelio. Ya ha pasado todo el tema de la destrucción del templo. Y luego empiezan a haber una serie de persecuciones. Y entonces hay un dilema. ¿Qué tenemos que decir en la iglesia? ¿Qué vamos a decir? Entonces, ¿callamos o proclamamos con heroísmo a Cristo? Entonces, de cierta manera, lo que viene a hacer Mateo dice, hay que hablar. Porque el callarnos es como si estuviéramos o sea, el mal lo que le interesa es callar a la iglesia. Bueno, yo creo que no estamos lejos de esa interpretación, ¿no? Hoy en día que la iglesia no puede decir nada, cuidadito, usted habla sobre esto, ¿no? Porque entonces es retrógrado, no sé qué, está en contra de la ciencia, en contra de no sé qué. Entonces es un llamado a anunciar. Por eso cuando veamos las recomendaciones que hace a los discípulos, vemos que les anticipa que va a venir cruz. Y ahí viene. El capítulo 10, los 12 apóstoles. Entonces ya nos ubicamos en el capítulo 10. Bueno, resumen de todo esto, de los milagros.
¿no? Quedó claro, ¿no? Jesús tiene poder sobre el cuerpo, sobre el alma. Jesús tiene poder sobre el mal y tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Por tanto, Mateo llega a la conclusión, Jesús sí es Hijo de Dios, sí es el Mesías, sí es el esperado. O sea, presenta una fotografía al pueblo de Israel, tomando los elementos del Antiguo Testamento. Por eso vemos que siempre he citado el Antiguo Testamento. Bueno, llama a los 12, les dio poder, o sea, fíjense lo que dice aquí. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Está delegando su función. Ya vemos como las bases de lo que va a ser una iglesia, ¿sí? Y es una extensión de su vida, de su ministerio. ¿Qué hizo él? Expulsó los malos espíritus y curó toda clase de enfermedades. Los llamó, y aquí el nombre es importante. El nombre, ¿no? Cada uno de los nombres significa la misión. O sea, Jesús nos llama a nosotros por nuestro nombre. El llamado siempre es personal. Si estamos hoy aquí sentados es porque Jesús nos ha llamado. Claro, nos ha dicho por aquí Alejandra, nos ha dicho Silvia, nos ha dicho Jaime. Nos ha llamado por nuestro nombre. Jesús los envía a una misión. ¿Oído esto? A estos 12 Jesús los envió a misionar con las siguientes instrucciones. No vayan a tierras de paganos, ni entren en pueblos de Samaria. Entonces aquí vemos que como son judíos, todavía les cuesta dar ese pasito, ir allí, hablar, o sea, Jesús era judío, entonces Mateo dice, bueno, evangelización para los judíos, ¿no? Y vemos que es muy importante los otros evangelios, ¿no? Si nos quedamos con uno solo, no, es importante también todo el contexto de los evangelios, ¿no? Porque cada uno tiene una visión diferente. Bueno, a lo largo del camino proclamen el reino de los cielos está cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. No lleven oro ni plata o monedas en el cinturón. Sin embargo, vemos que luego ellos tienen una caja menor. Judas llevaba esa caja menor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo aquí? Los está invitando a que se despojen de todo. Que su único, bueno, ahí lo dice, no lleven nada porque la providencia de Dios va a estar siempre ayudándolos en sus necesidades. Y uno como misionero, o al menos yo lo puedo decir, en donde he estado, nunca me ha faltado nada. Nunca. Dios siempre se ha encargado de sustentarme. No he tenido una necesidad. ¿No? Y en situaciones difíciles uno dice, Dios está, uno ve los milagros de Dios. Ve los milagros de Dios. Piensa esto tan bonito. Los mandan, perdón, ahí sería, Jesús los manda a la misión sin nada, para que descubran que Dios es su todo. Dios es su todo. Esa es la confianza plena en Dios. Advertencia, bueno, y aquí es que nos habla en el 17, 10-17. Nos va a hablar de las advertencias. O sea, Jesús les da un empleo a los apóstoles. Pero le lee toda la cartilla. Le dice, bueno, estos
estos son los requisitos, esto es lo que van a hacer, van a sanar a enfermos, van a resucitar muertos, ¿no? En mi nombre. Pero hay unas condiciones, ¿no? Bueno, condiciones no, unas situaciones ahí complicadas, unas recomendaciones. Cuídense de los hombres, a ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en las sinagogas. Ahí Mateo está sacando la problemática de lo que está ocurriendo con esas comunidades. Azotarán en las sinagogas, seguro que a algunos les pasó eso, ¿verdad? Y entonces el Evangelio, les decía yo la otra vez, se escribe en época de crisis. Jesús no dejó escrito el manual de funcionamiento de la iglesia, ¿no? Ellos tienen que ir aprendiendo, a ir resolviendo todas estas situaciones, a iluminar desde la fe las grandes problemáticas que los aquejan. Y entonces, esto es como un bálsamo para el corazón de estas personas que están siendo perseguidas. Y fíjense, los arrastrarán ante consejos, los azotarán en las sinagogas, incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Ya estamos viendo que hay una situación bien complicada, ¿no? Con esos primeros cristianos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. La confianza plena. Bueno, aparece en el 37, en el 10:37. El que ama a su padre o su madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a su hijo o su hija más que a mí no es digno de mí. Que no cargue con su cruz, y allá va a hablar de la cruz, y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida, el que antepone a todo su propia vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. ¿Por qué no está anunciando cruz? Porque la cruz, cuando uno habla de cruz, piensa que son los problemas que me vienen, ¿cierto? Entonces, me enfermé, esa es mi cruz. Tengo problemas en el hogar, esa es mi cruz. ¿Sí? Tratamos de siempre ponerle una cruz a cada una de las situaciones que nos pasan. Y aquí lo que nos está diciendo Jesús es que la cruz es opcional. O sea, la cruz aparece cuando yo decido seguir a Jesús. Entonces, la cruz se da porque ya no puedo yo actuar como mundano ante las situaciones que me vienen. Si alguien me agrede, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que tomar fuerza y mirar con misericordia a ese ser humano. Verlo como hijo de Dios. ¿Sí? O sea, y eso cuesta. Eso es dolor. Eso es angustia. Porque tengo que actuar como Jesús me enseña. Pero actuar como Jesús me enseña no es tan fácil. Porque eso de poner la mejilla, pues no es fácil. Eso lo entenderá pues personas que a lo mejor son santas, lo entendieron bien, pero yo todavía que estoy en proceso de santidad, a mí me dicen algo y yo de una vez contesto con 2 piedras en la mano, ¿no? Entonces, la opción de seguir a Jesús es lo que produce esa cruz, ese dolor en el corazón. Ya no puedo yo ver los problemas como los veía antes. Ahora tengo que pasarlos por el filtro de la oración. Capítulo 11. Jesús y Juan el Bautista. ¿Y cómo vamos de tiempo? ¿Por qué? Yo voy corriendo, prácticamente. Es que hemos medido mal, yo creo que los tiempos de... Este es el evangelio más largo de todos, ¿no? Entonces son 28 capítulos. Pero no por eso vamos a correr tanto, sino que vamos pausados. Incluso he pensado que si
dejo de hablarles de algún tema en particular o no termine el 2, les haré un video explicándoles el tema, ¿verdad? Bien. Jesús ratifica a Juan el Bautista. Jesús le ratifica a Juan el Bautista que él es el Mesías. Jesús resalta la figura de Juan el Bautista. Entonces, le echa flores a Juan. Va a hablar de sus virtudes. Y va a decir que él era, en realidad, ese profeta al que todos esperaban, el que iba a anunciar al Mesías. Y aquí viene el reproche de las ciudades. Y entonces vemos que se va Jesús contra algunas ciudades. Estoy en el 20, Mateo 11:20. Dice, entonces Jesús comenzó a reprochar a las ciudades en que había realizado la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y entonces, ay de ti, Corazaín, ¿lo tienen en el mapa? Ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón es más al norte, Israel del norte. Dice, si Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido poniéndose vestidos de penitencia. Parece que no fue muy acogido ahí el mensaje en ese lugar. Y uno puede más o menos intuir por qué. Están en la zona más rica de Galilea. Ellos son autosuficientes. A veces ocurre eso, ¿no? Creemos que somos autosuficientes, que las virtudes que nosotros tenemos es porque somos muy inteligentes, muy buenos, entonces no necesitamos de nadie. Y vivía en una ciudad que vivía en la opulencia, en el vicio, y ciudades que lo que menos les interesaba era arrepentirse. Lo pasaban bueno, y a quien no le gusta pasarla bueno, ¿no? Aunque luego vienen las consecuencias, ¿no? La oración de Jesús es la oración más bella que nos encontramos junto al Padre Nuestro. Es la oración más bella de Jesús. Hermosísima, ¿no? Busquémosla, 11:26. En aquella ocasión Jesús exclamó, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquellos a quienes el Hijo se lo quieran dar a conocer. Vengan a mí los que están cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. ¿Escucharon? Yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Pues mi yugo es suave y mi carga ligera o liviana. Bueno. En el 12 va a haber una confrontación dura con los judíos, ¿no? Sus discípulos tenían hambre, comenzaron a desgranar espigas y a comer el grano. Estos vivían con hambre, eran jóvenes, ¿no? Pero los vemos en los distintos evangelios, ¿no? Hay un momento en que también a los judíos le dicen a Jesús, bueno, ¿y estos por qué no se bañaron las manos antes de comer, no? Porque llegaban directamente a acabar con todo lo que había. Entonces, por favor, pónganse a pensar cuando hablamos de Marta y le damos a veces hasta duro a Marta, cuando Jesús le manda el WhatsApp, Marta, estoy pasando, ¿no? Voy a comer contigo. La pobre
No hay que darle de comer solo a Jesús, sino a 12 barrigones que, que comían impresionante, ¿no? Y entonces aquí van comiendo espigas. O sea, y también porque la pasaban, ya dijimos, ¿no? Cuando fuimos a Marcos, ¿no? Los pobres también les tocaba duro, ¿no? Y claro, sí, había que comer lo que había. Entonces, bueno, pero fíjense lo bonito de esto. Jesús defiende a sus apóstoles. O sea, se toma la molestia. No dice, oiga, sí, ¿no? Oiga, ustedes, ¿no? Los defiende como un padre a un hijo, ¿no? O sea, con esa sencillez, con esa sensibilidad que tiene Jesús, o sea, no me los moleste. Jesús les contestó, ¿no han leído lo que hizo David un día que tenía hambre, él y su gente? Pues entró a la casa de Dios y comieron los panes. Y aquí también les está hablando de cómo esclaviza la ley a los judíos. Los esclavizaba. Vimos una escena triste en el Antiguo Testamento. Babilonia eso los marcó. O sea, esa situación los marcó, les dejó el trauma. Babilonia. Y entonces allí aparecen los grupos, uno de los grupos más famosos, los grupos religiosos más famosos de Israel. ¿Cuáles son? Los fariseos. Ellos habían leído, o sea, interpretado, de que toda esa situación dura, dolorosa de Babilonia, del destierro, fue porque no habían vivido la ley. Entonces se obsesionaron a tal punto de que entre mandamientos y normas llegaron a tener 613 mandamientos. 613, háganme el favor. Si nosotros con 10 ya nos vemos colgados, ¿ah? 630, entonces eso era a rajatabla la ley. Pero la ley los estaba asfixiando. Y Jesús les quiere quitar ese velo. Está diciendo, oiga, que el ser humano es primero, por encima de las leyes, de las normas. Y entonces les dice, pero ustedes son un poquito también hipócritas, ¿no? Porque hablan del Shabbat. Y entonces el sábado, ¿no? El día de descanso, que ese día no hay que hacer nada, eso decía la ley, y entonces el viernes había que hacer la olla con el arroz y toda la comida. Entonces, el sábado no hacían absolutamente, pero le dice, ajá, si se les cae por ahí una oveja, ustedes la sacan, ¿cierto? ¿Ah? Entonces, como que hacían ciertas trampitas. Pero el ser humano es más importante, le dice Jesús. Y por eso aparece estoy hablando de Mateo 11:11. Dice, por lo tanto está permitido hacer el bien en día sábado. Dijo entonces al enfermo, se le aparece un enfermo ahí, extiende la mano. La extendió y le quedó tan sana como la otra. Tenía la mano paralizada. Al salir, los fariseos planearon la manera de acabar con él. Jesús lo supo y se alejó de allí, pero muchas personas lo siguieron. Bueno, ahora podemos entender un poquito el por qué esa obsesión de los fariseos. Habían otros grupos que son buenos que los conozcamos. ¿Cuál eran? Saduceos. Sin embargo, ellos habían tomado más la retórica griega, se habían influenciado más en la filosofía, en el pensamiento griego, e incluso llegan a negar los ángeles, ¿no? Hay una escena que dice que ellos no creían ni en ángeles, o sea, creían en Dios solamente, pero en lo sobrenatural, eso no. Los saduceos, sin embargo, tenían en el templo, tenían gran importancia. ¿Cuáles otros? Unos que eran peligrosillos.
los celotes. ¿Sí? Y entonces, ¿quién era celote de los 12? Judas. Sí, Judas. ¿Qué eran los celotes? Eran los guerrilleros, digámoslo así. Ellos querían... Barrabás también de los celotes, sí, correcto. Sí. Hacían emboscadas a los romanos. Y la idea es liberar a Israel de los romanos. Y había otro, que si ustedes quizás no lo han escuchado, son los esenios. Eran los monjes del desierto. Ellos se ubicaron en el desierto de Judá y ellos querían vivir una religión más pura. Por eso lo llaman así los monjes del desierto. Y parece ser que Juan perteneció por la forma como vestía, como comía, la penitencia que hacía parte de esos monjes del desierto. Por ahí, creo que fue en 1974, creo, donde se descubren en ese lugar unas vasijas con rollos. Entonces, a eso se le llama los rollos de Qumran, porque fue en Qumran, en cuevas de Qumran, donde aparecieron esos rollos. ¿Y qué decían esos rollos? Partes del Antiguo Testamento y también escritos de ellos mismos, de los esenios, de lo que reflexionaban, oraban. Los están investigando y ha salido una cantidad de cosas que da a conocer la religiosidad de ese tiempo. Bueno, entonces terminemos con lo del Espíritu Santo, porque ya veo que estamos tarde. Entonces, ¿cuál es el pecado que no será perdonado? Es el pecado de obstinación. ¿Reconocen la palabra? Obstinarse uno en el pecado. Es decir, tú sabes, porque tienes conciencia, que estás pecando. Y en vez de buscar la conversión, te mantienes en el pecado, ¿no? Y te reafirmas en ese pecado además. Y a la gracia de Dios le haces el quito. No pides ayuda, no buscas cambiar, liberarte, no. Has hecho del pecado tu estilo de vida. Eso es lo que le critica Jesús a los fariseos. Viendo las obras, viendo el milagro, solo le faltaba dar un paso. Jesús no lo podía dar por ellos. Cada uno de nosotros también nos dice, tenemos que dar ese paso. La fe, ¿qué es la fe? Una gracia que me viene y una respuesta que yo doy a Dios. Siempre hay este movimiento. El primer paso. Y con eso yo creo que terminamos hoy y nos podemos ir a la casa. Agradecidos por ese Dios tan misericordioso que tenemos. Terminar con el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches para todos. Dios los bendiga. Esa es la tarea. Del 13 al 18. ¿Vale? No se asusten así con